Bienvenidos a este primer programa del curso 2024-25, tercera época, 10º de la serie Espacio Pasteur, esta sección de nuestro canal de radio-televisión en la que queremos tratar todos aquellos temas y cuestiones que afectan de lleno a la educación de niños y adolescentes. Hace un mes celebrábamos la Hispanidad en el colegio, con una procesión llena de gala y devoción dedicada a Santa María del Pilar, patrona precisamente de todos los pueblos hispánicos. Es la Hispanidad una de las fiestas más importantes del curso, solo superada por las Pascuas de Navidad y Resurrección. Y cuando llega esta fecha resulta emocionante constatar el entusiasmo de todos los alumnos, mayores y pequeños, su ilusión al descubrir que España es una gran nación cuya misión en la historia hizo posible la evangelización y civilización de un mundo hasta entonces desconocido. Y hoy, 12 de noviembre, hemos recibido en el colegio a una personalidad eminente que viene a hablarnos de esto mismo, de cuán difícil e importante aparece la enseñanza de la historia en la escuela española, en una España odierna que se descompone a causa, quizás, de quienes buscan mixtificar el relato de la historia. Juan Bagur, bienvenido al Colegio Pasteur. Muchísimas gracias. Bien hallado. Juan Bagur Taltabul es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente ejerce la docencia en la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, y la Universidad Isabel I. Y además es profesor de secundaria y bachillerato en el Colegio Juan Pablo II, un colegio hermano del Pasteur, en Alcorcón. Bagur es autor de numerosos artículos académicos y colaboraciones editoriales, experto en el pensamiento político de Ortega y autor de la obra España como vocación y circunstancia, la idea de nación en el pensamiento y la acción política de José Ortega y Gasset, en Dickinson y Fundación Ortega Marañón del 2023. Pero nos interesa en especial la vertiente de Bagur como autor de libros de texto. Juan ha escrito y elaborado el método completo de la materia de Geografía e Historia para los 4 cursos de secundaria, dentro de un proyecto editorial impulsado por la Fundación Educacio Servanda. Ediciones El Orfebre es su nombre comercial, y en este otoño de 2024 ha sacado a la luz una breve historia ilustrada de España, de la que Juan también es autor. El libro lo hemos traído aquí y preside la mesa. Hoy, en lugar del micrófono, hemos querido que esta obra magna presida la mesa y pueda ser conocida por todos los padres y por todas las personas que siguen nuestras redes. Cuéntanos, Juan, cómo surgió este proyecto, cuya máxima ambición es la de configurar el texto de la práctica totalidad de materias del currículo, y por qué precisamente el Orfebre ha comenzado por la historia. Bien, lo primero de todo, muchas gracias por esta entrevista y también presentación. Es un honor, Juan. El honor es mío. Y contestando la pregunta, esta iniciativa no parte de mí, sino de otras personas de la Fundación Educacio Servanda. Por citar algunos nombres a los que hay que agradecer siempre, pues a Juan Carlos Corbera, Óscar Rivas, Carlos Martínez y Fernando Roda Milans, que él es el director del Colegio Juan Pablo II de Guadarrama, que es además un gran amigo mío y que es doctor en Historia Medieval y también ha estado desde el principio detrás de este proyecto. Lo que ocurre es que estas personas asumieron que la educación es una cuestión que está hoy en día totalmente politizada e ideologizada, que es todavía peor. Y esto afecta, podemos decir, a 3 ámbitos, esta politización: a la legislación, a las corrientes pedagógicas y a los libros de texto. Bien, entonces, la legislación se tiene que asumir, y de hecho, que luego podemos hablar de ello, estos manuales cumplen con todo lo que obliga la legislación a enseñar en cuanto a contenidos. La cuestión de las corrientes pedagógicas pues es más fácil de solventar, en tanto que es un derecho reconocido el de la libertad de conciencia, ¿no? También la libertad de cátedra, que esto hay que decir que hay muchas veces en las cuales se piensa que la libertad de cátedra
es solamente para universidades, pero también es para maestros, profesores, Por supuesto. en secundaria y en educación infantil, que de hecho el Tribunal Constitucional lo ha declarado en varias ocasiones. Y en cuanto a los libros de texto, pues precisamente, puesto que no había libros en las editoriales ya asentadas que pudieran transmitir una visión de la historia y de otras asignaturas acorde con los valores católicos, que son los que defendemos en los idearios de nuestros colegios. Eso es. Sí. Pues propuso pues, elaborarlos desde cero, ¿no? ¿Y por qué en concreto historia? Pues esto porque es una disciplina que seguramente es la más politizada de todas, o la más ideologizada. En mi opinión, citando a Ortega, que no puedo dejar de hacerlo evidentemente porque es el autor al que, es tu especialidad. Al que llevo estudiando desde hace más de 10 años, Ortega dice que el hombre no tiene naturaleza, sino que lo que tiene es historia. Que bueno, esto es una frase que tampoco se puede tomar al 100% como verdadera, porque evidentemente tenemos naturaleza, tanto física, biológica, como naturaleza en sentido metafísico, pero lo que apunta esta idea, bien entendida, es a que la estructura del ser humano es histórica, que nuestra naturaleza es un quehacer, es historia. Y es decir, que somos seres históricos, y todavía más también los que somos católicos, que entendemos que... es decir, inmersos en las coordenadas de tiempo y espacio. Eso es. Y también que Jesucristo, que luego también podemos hablarlo, inaugura una historia nueva, Él se encarna en la historia y también transforma la historia personal de cada uno. Es decir, que la historia es una cuestión que es fundamental para la enseñanza. Bueno, ahora en pantalla irán saliendo las portadas del método completo de secundaria y también enseñaremos con más detalle la portada de esta breve historia de España ilustrada. Estos libros poseen el rigor que exige la materia. Los contenidos están bien adaptados al nivel de iniciación propio de la enseñanza media. El texto de cada tema es largo y abundante, una narración histórica que moviliza la capacidad lectora del alumno, huyendo del esquematismo y del vacío frecuentes hoy en las editoriales convencionales. Hace falta un texto en el que entrar de lleno, ¿verdad? Y ya pues dentro de él pues ya el alumno puede realizar las tareas de síntesis, de subrayado, de las operaciones diagramáticas, ¿no? Para sacar las ideas, pero sin un texto de referencia, un texto abundante y sólido, estas herramientas del estudio no pueden desarrollarse, ¿verdad? Y en ese sentido, este método es ejemplar. También prescinde de los tópicos impuestos por el pensamiento dominante. Y bueno, ya nos has explicado cómo se puede nadar así contracorriente, cumpliendo con todos los contenidos y los parámetros que marca el currículo. Nuestros alumnos se inician en la historia desde los tiernos años de la educación infantil. Hace poco en el colegio era yo testigo de la iniciación de los niños de 5 años en la época prehistórica y paleolítica, ¿no? Y todos los recursos, herramientas y procedimientos que sus maestras movilizaban para pues un primer acercamiento a la tribu paleolítica, al hombre cazador, al hombre recolector, incluso al arte paleolítico y neolítico también. ¿Es la historia, Juan, una materia necesaria en el proceso de maduración del niño? Pues yo creo que sí que es muy importante precisamente por lo que hemos indicado, de que el ser humano es un ser histórico. Es decir, que está de alguna forma programado por la naturaleza o creado por Dios para interpretar la realidad desde el pasado y contando historias. Un pasado que no le determina, pero sí que le condiciona. Y esto, porque bueno, realmente ya lo hemos dicho antes, no solamente hace alusión a que somos una autobiografía, cada uno construye su biografía, desarrolla su autobiografía, sino que por el hecho de que somos personas y no individuos, que es un matiz muy importante, que introduce además el cristianismo en la historia del pensamiento, estamos tan integrados de forma natural en una comunidad. Por eso también es importante
comprender, ayudar a los estudiantes a comprender la historia de la comunidad de la que forman parte, desde la familia, que es una comunidad natural, la primera, hasta la nación. Y precisamente ocurre, según he leído en algunos autores, por ejemplo George Lakoff, que es neuropsicólogo, que cuando el ser humano va desarrollando la conciencia histórica es precisamente entre la niñez y la adolescencia, de forma más plena a partir de los 12 años, pero ya desde la época de la niñez. Y una cuestión importante es que la historia es cultura. Y la cultura no es algo que se oponga a la naturaleza, como dice el idealismo, ¿no? Desde Descartes hasta la ideología de género, ¿no? Sino que la cultura implica cultivar, que de ahí viene la palabra. Y cultivar implica llevar a su plenitud lo que existe en la realidad, en la naturaleza. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor me estoy enrollando un poco. Pues que precisamente el maestro, el educador, que significa ser un guía, el educador, de educare, pues precisamente tiene que cultivar al estudiante, acompañarle en ese camino para percibir la realidad histórica que forma su personalidad y también la comunidad de la que forma parte. ¿Bien? Y también podemos hablar de otros autores que yo tengo en mente, ¿no? Que no los cito directamente, pero que están en mi concepción de la historia o de la filosofía también, como por ejemplo Joseph Campbell, Jordan Peterson o C.S. Lewis y Tolkien. Estos dos últimos, que son grandes maestros de la filosofía, de la fantasía, perdón, pero que también grandes escritores. Eso es, eran también intelectuales, doctores, y también han reflexionado mucho sobre todo esto. Y todos estos autores que he citado plantean también que precisamente porque ellos estaban, perdona Juan, practicaban convencidos una antropología cristiana, ¿verdad? Eso es. Y además de esto, plantean Jordan Peterson, por ejemplo, que es actual, pero centrándonos en estos, que precisamente porque el ser humano tiene una identidad histórica, es un contador de historias, que contamos historias de forma natural, que eso está en todas las civilizaciones, en los niños pequeños también, lo que se ha comentado antes también, con esta actividad, por ejemplo, de prehistoria, ¿no? Claro. Y esto implica pues que sea importante conectar esa tendencia a contar historias, a la fantasía, con el aprendizaje histórico, ¿no? A todos los Porque niños. la historia también es una narración. Eso es. A través de la narración comprendemos la realidad y nos comprendemos a nosotros mismos. Y como digo, creo que es importante aprovechar, o no aprovechar, sino aceptar esa tendencia del corazón humano a contar historias, pues mediante esta disciplina, ¿no? El olvido de la historia es ahora un fenómeno generalizado en Occidente. En la España actual, este síndrome es particularmente dramático. Parece que para los españoles el recuerdo de los hechos más sobresalientes de nuestra historia supone una pesada carga o una mancha molesta. ¿A qué responde este hecho, Juan? ¿Se trata de un olvido deseado e inevitable? ¿Una actitud de supervivencia ante la ruina presente? ¿Ante el desmoronamiento de la patria nuestra? Recordando el famoso soneto de Quevedo, miré los muros de la patria mía sin tiempo fuertes ya desmoronados. Bien, pues yo creo que existen dos tendencias muy claras, que una es de carácter occidental y otra es ya más propia de la circunstancia española. Comenzando por la occidental, existe un desprecio por la historia de Occidente, sobre todo, y esto está derivado, en mi opinión, de lo que me gusta llamar la ideología de la sospecha, que tengo que teorizar un poquito más, pero es un concepto que está derivado de los maestros de la sospecha, de los cuales habla Ricoeur, que son Freud, Nietzsche y Marx, que se puede decir que son la trilogía, la trinidad de la atiología del pensamiento dominante hoy en día. Los pensadores que más contribuyeron a la destrucción de la cristiandad. Eso es, yo creo que son los tres pensadores que están detrás de todas las ideologías actuales. Tal vez uno más que otro, en una ideología o en otra, en un partido o en otro, pero son los tres. Sí. Es la tríada. Y básicamente lo que plantean estos tres pensadores, no a la vez, evidentemente, porque no hicieron su pensamiento en conjunto, pero sí luego sus discípulos fueron entremezclándolos de forma consciente o inconsciente, es, y simplificando mucho, porque esto se podría matizar, creer que de alguna forma la realidad no existe, sino que todo lo que vemos, cualquier construcción del ser humano, tanto una construcción intelectual como puede ser un concepto, el concepto de verdad o el concepto de sexo, tanto también las construcciones materiales como una catedral o un museo, todo eso no remite a los trascendentales del ser, al bien, la verdad y la belleza, sino que remite o esconde, mejor dicho, oculta una dinámica de poder, un interés oculto de los poderosos que lo emplean, construyen la realidad para difundir su pensamiento maligno, ¿no?
¿Y qué ocurre? Que una vez que se sospecha de esto, que por eso se llama así, lo llama Ricoeur, sospecha, porque hay que sospechar de todo. Si tengo delante un museo, voy a un museo, tengo que sospechar que alguien lo ha construido para imponer unas ideas. Si me hablan de que existen el hombre y la mujer desde hace milenios, también tengo que sospechar porque alguien con una mala intención lo ha planteado así. Lo que implica esta sospecha después es la deconstrucción, es decir, que la ideología de la sospecha es una ideología de la deconstrucción, o recurre al método de la deconstrucción. Y lo que pasa es que este deconstruccionismo, esta sospecha, se configura en una época de la historia que algunos historiadores llaman el primer postmodernismo. Bien, porque conocemos el segundo, que es el actual, pero el primer postmodernismo se da entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. No todos los historiadores aceptan esta terminología, yo en concreto creo que sí. ¿Y qué ocurre? Ahí se sientan las bases y después, durante la Guerra Fría, van ocurriendo una serie de acontecimientos que van provocando que este pensamiento de la sospecha se vaya difundiendo, haciéndose hegemónico. Por citar algunos acontecimientos muy rápido, y sin entrar en ellos, que no es el momento ahora. El 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, que fue una conmoción en el pensamiento de izquierdas, porque es cuando Khrushchev reconoció que Stalin había sido un genocida, que había provocado crímenes, y eso provocó pues toda una reacción dentro de las izquierdas para renovar el marxismo. Otro acontecimiento, el mayo del 68. Otro importante también, la caída del muro de Berlín. Bien, son una serie de acontecimientos, estos y muchos más, que al final van dando pie a que un conjunto de ideologías se vayan imponiendo en el pensamiento occidental. Esas ideologías, que yo englobo dentro de la ideología de la sospecha, serían otras más precisas y conocidas, ¿no? Por ejemplo, el marxismo cultural, la escuela de Frankfurt, de Adorno, Horkheimer, etc., Habermas también al principio, la llamada French Theory, que es teoría francesa, que se dice en inglés, porque nació en Francia con Derrida, Barthes, etc., pero se desarrolla en Estados Unidos. Porque en todas estas ideologías, también incluso, que a veces se olvida, el liberalismo de la sociedad abierta, de Karl Popper y Soros, todos estos pensamientos, estas tendencias, van configurando la mentalidad que hoy en día es hegemónica y que, insisto, primero sospechan y después quieren deconstruir la realidad. Bien, y deconstruir la realidad para lograr construir un sujeto soberano y por lo tanto desvinculado de la familia, la nación, de todo aquello que de alguna forma remite a la esencia comunitaria del ser humano. La raíz. Eso es, la raíz. Que nos une a la tierra y la cultura producida por nuestros antepasados, ¿verdad? Eso es. La tradición que nos ha creado, ¿no? Porque insisto en ello, lo he dicho varias veces. Aquello que nos ha sido entregado. Eso es. Lo que nos ha permitido desarrollar nuestro carácter también. Nuestro carácter como nación, como pueblo, como familia también existe una historia familiar, etc. Así que el pensamiento de la sospecha, que ha condicionado y es hegemónico en la cultura actual y en los medios de comunicación y en toda la propaganda que lleva a cabo el poder, es el causante de este olvido de la historia y también de la manipulación y de la mixtificación. ¿Es así? En mi opinión creo que sí. Es decir, que de los historiadores pertenecemos a distintas escuelas, porque la historia siempre es interpretación. Sí. Yo soy de los que consideran que la historia de las ideas es en gran medida, no el motor de la historia seguramente, pero son los acontecimientos, uno de los elementos fundamentales para entender cómo evoluciona la sociedad. Bien, y por eso sí que creo que las ideas actuales, el sistema de creencias, la mentalidad colectiva e individual, está en gran medida construida por lo que llamamos el pensamiento de la sospecha. El pensamiento de la sospecha. Citando a Ortega, del que tú eres especialista, ¿es la historia de España entonces un problema? ¿Reside el conflicto nada más que en el odio que la izquierda española ha sentido siempre hacia la historia de España? ¿O bien es la misma idea de nación española el origen de este atolladero, Juan? Bien, pues sobre esto podríamos decir varias cosas importantes. Lo primero de todo
que como orteguiano, estudioso de Ortega, pues no me resisto a indicar, es que esta frase que siempre se cita de Ortega de España es el problema y Europa la solución, realmente no define bien el pensamiento de Ortega, creo yo por lo menos, porque es una frase que él pronuncia en 1910 en una conferencia que dio en Bilbao, en el Sitio, una sociedad liberal, pero que hasta 1912 o 14 sobre todo, Ortega no desarrolla su filosofía propia orteguiana, podríamos decir. Y de hecho, más bien lo que dirá después sería que Europa es un problema y Europa es una solución. ¿Bien? Pero bueno, esto es un pequeño matiz, pero que realmente la frase sí que define muy bien lo que muchas personas, asumiendo la leyenda negra, consideran que España es problemática porque supuestamente se ha alejado de Europa. Y para contestar a esto podemos recurrir también a Ortega, porque Ortega, poco después de esa frase famosa, escribe otra, si no recuerdo mal esto lo planteó en 1908 en un congreso, bueno, 1908 y 1910, en un congreso en Zaragoza, que Europa es igual a ciencia, todo lo demás nos es común con el resto de la humanidad. Es decir, para Ortega, Europa es igual a ciencia. ¿Y qué ocurre? Una cosa importante que muchas veces se oculta, ¿no? Y que yo he insistido en ello en el libro y también en los de secundaria, que precisamente España es una nación que ha contribuido de forma decisiva al desarrollo de la ciencia europea y universal. De hecho, la revolución científica, por citar una cuestión muy concreta, la revolución científica se desarrolla en el siglo XVIII, como sabemos, o la XVII, más bien, XVII, y se basa en tres autores, que son Copérnico, Galileo y Newton, que se me olvidaba. Galileo, Newton y Copérnico. Bueno, bien, Copérnico, que por cierto era arzobispo, que esto muchas veces no se dice, lo cual también tendría que llevarnos a ver de forma evidente que no hay incompatibilidad entre fe y razón. Y también, por cierto, Newton, que mucha gente tampoco lo sabe o se oculta deliberadamente, el libro en el cual, en los Principia, que se llama, que es el libro en el cual formuló la teoría de la gravedad, es un libro de teología destinado a demostrar la existencia de Dios. Y Galileo, pese a su conflicto con una parte de la Iglesia, no con la Iglesia, sino con una parte de la Iglesia, porque él tenía discípulos obispos también, él siempre fue firmemente católico. Pero más allá de esto, lo que quería decir es que de estos tres autores hay dos, que son Newton y Galileo, que de forma directa y explícita se basan en Domingo de Soto, que es un intelectual de la Escuela de Salamanca, que fue el que, antes que ellos, formuló la teoría de la caída de los graves, la masa inercial, que esto es el fundamento de la física moderna. Es decir, que esto lo estoy diciendo porque incluso desde el paradigma orteguiano, que decíamos antes, o en mi opinión, falsamente orteguiano, pues realmente habría que decir que España es más europea que nadie, en este sentido, ¿no? Aunque bueno, también habría que decir que Europa no es solamente ciencia, o que si es ciencia es porque Europa realmente es Grecia, Roma y Jerusalén. España configuró un imperio católico que por designio y vocación era universal. Eso es. La monarquía hispánica fue una nueva Roma católica, ¿no? Exactamente. Eso es que... Y luego también, volviendo un poco a la pregunta también que se formulaba antes, que era acerca de si España es un problema. En mi opinión, España solamente es un problema para aquellos que no aceptan cuál es la esencia de España. Y la esencia de España es católica. Y sobre esto quiero decir una cosa, que la esencia a veces la entendemos de forma equivocada, como si la esencia fuera una realidad inmutable que ha permanecido pura desde el origen de los tiempos, inalterable, y que es de alguna forma casi eterna, ¿no? Pero esencia, que es ethos en griego, es carácter, y el carácter es algo que remite a la naturaleza, a valores o a virtudes objetivas, pero que se va construyendo, como el carácter de una persona. Y el carácter de una nación, que es lo que impregna las leyes, costumbres, tradiciones y proyectos colectivos, también es histórico, ¿bien? Y esto también lo explico yo siempre citando una frase de mi maestro, que es Juan Pablo Fusi, el que me dirigió la tesis doctoral, que él no es católico y no estaría de acuerdo en mi interpretación, pero tiene una frase que yo siempre utilizo, que me parece muy significativa. Parafraseando a Ortega, que Ortega decía esto que hemos indicado, de que el hombre no tiene naturaleza, sino que tiene historia, Fusi dice que las naciones no tienen naturaleza, sino que tienen historia. Bien, precisamente por eso, porque los nacionalistas plantean que sí que hay una esencia inmutable y natural en el sentido incluso físico, biológico. Yo considero, y creo que es además la interpretación que el catolicismo también plantea, que las naciones, pues eso, son construcciones históricas.
que el carácter español en este caso pues no es algo que sea natural, biológico, racial, ni mucho menos, sino que desde que se configura con los visigodos España como nación, con el catolicismo, Tercer Concilio de Toledo, año 589, eso va impregnando todo el carácter que, igual que se ha construido un edificio nacional con ello, se puede destruir. Ya como provincia romana era peculiar, la Hispania. Sí, ¿verdad? eso es. Era peculiar. Eso es. De hecho, España yo creo que nace como sociedad política con los romanos, Hispania, y como sociedad política independiente, nación o patria, con los visigodos, que le dan una independencia y no le dan el catolicismo porque realmente, que esto muchas veces tampoco se explica, si los visigodos, en concreto Recaredo, se convierte al catolicismo es porque está en una sociedad que ella desde hacía siglos era católica. De hecho, Leovigildo intentó imponer la religión arriana sobre los hispano-romanos y fracasó. Se le levantó Hermenegildo. Eso es San Hermenegildo, que luego fue canonizado. Se levantó contra él. Y de hecho parece ser que Leovigildo, después de ejecutarle, se arrepintió y dicen que en su lecho de muerte a su otro hijo, que era Recaredo, eso es, que se convirtió al catolicismo. Bien, pero sí que esto creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y entonces, Juan, actualmente España ha dejado de ser católica. En los últimos 40 años se ha dado una apostasía acelerada, hasta el punto de que los católicos actualmente somos minoría en España. Esta desintegración del catolicismo en nuestro país puede ser una de las causas que expliquen la rotura actual del territorio. Yo creo que sí, que totalmente, es lo que lo explica. Y para esto me permito hacer ahora una breve historia brevemente de lo que ha sido la izquierda española, ¿no? Ya que también está en la pregunta. En mi opinión hay como tres genealogías o tres generaciones en la izquierda española, podríamos decir. Sí. Y luego hablaré también un poco de la derecha, que también es culpable, porque esto tampoco es una cuestión de derechas contra izquierdas. Lo que llamo la primera generación de la izquierda española sería el progresismo, el Partido Progresista y la izquierda liberal. ¿Qué ocurre aquí? Que era una izquierda que era anticlerical. Por ejemplo, el partido de Sagasta. Eso es, Sagasta. Y antes que Sagasta, mucho más, Olózaga, Madoz, etcétera. Sagasta también, que de hecho era masón, por ejemplo, pero vienen de antes, y después Canalejas, también otro líder del Partido Liberal importante, en este sentido, que son personas, y de hecho intelectuales muchos de ellos, que eran anticlericales y anticatólicos muchas veces, pero que, por ser liberales, eran nacionalistas. ¿A qué me refiero con esto? Que hoy en día está la idea equivocada de que el liberalismo es una ideología que surgió contra el nacionalismo como ideología. Pero realmente en el siglo XIX, hoy en día es diferente, pero en el siglo XIX son dos ideologías que van de la mano. Eso se ve muy bien, por ejemplo, en la unificación italiana, la alemana no. Que los que la protagonizaron eran liberales y eran nacionalistas. El Risorgimento y muchos más contextos, todo. Pero en el caso español, ¿qué implica? Que eran nacionalistas, defendían una nación española, que, entre paréntesis, quiero decir que el nacionalismo es una ideología y un sentimiento, no tiene nada que ver con el patriotismo, que es una virtud, que remite a condiciones objetivas, no tiene nada que ver. Bien, pero sí que lo que mantenía el nacionalismo, en este caso español, era defender de alguna forma el catolicismo, porque si defiendes la nación española, tienes que defender el catolicismo de cierta forma. Bien, era algo muy contradictorio, pero que estaba ahí en esa primera generación. Y eso explica, por ejemplo, que Canalejas, que hemos citado antes, Canalejas, él fomentó, o de hecho aplicó la ley del candado anticlerical, anticatólica, contra el exilio de miles de religiosos y religiosas de Francia en 1910, y que al mismo tiempo él tuviese un oratorio privado en su casa y que se dijese católico. Es decir, era una contradicción, pero que se explica desde esta perspectiva, de esta primera generación, que de hecho en parte hoy en día también hay algo de ahí en algunos partidos políticos. Bien, que recurren al catolicismo como algo folclórico, no como la esencia. Exactamente. Luego hay una segunda generación. Sí, una dimensión social de la religiosidad, ¿verdad? Sí, eso es. Sobre todo algo como una referencia folclórica de alguna forma. Será Santiago. De hecho, muchos liberales querían que Santa Teresa fuese la patrona también de España, ¿no? Y cuestiones de este estilo, ¿no? Luego hay pues una segunda generación de izquierdas, que es la del socialismo, ¿bien? Marxista, porque una cosa importante es que mientras que en otros países europeos el socialismo fue desde el principio democrático, en el caso español tardó mucho esto en llegar, porque Pablo Iglesias, primero,
que digo Pablo Iglesias primero para no confundirlo con el actual, el que fundó Podemos, él era marxista, y el PSOE era un partido marxista. ¿Y qué ocurre? Varias cosas. Lo primero, que el marxismo surge contra el liberalismo. Los errores o los elementos negativos que genera el liberalismo, al desvincular al ser humano, al fomentar el capitalismo, lo viene a intentar corregir el comunismo, el marxismo. Y esto es una cuestión que, en mi opinión, pues también implica que ya no sea necesario, como era para los liberales, mantener la referencia a la nación católica, de alguna forma, ya abiertamente poner en su contra, ¿no? Y además ocurre que el marxismo, de hecho, fue fomentando el derecho de autodeterminación, que esto es una cosa curiosa que tampoco conoce mucha gente, pero por lo visto, por lo que he leído, el primer partido en España que reivindica en su programa el derecho de autodeterminación fue el Partido Comunista, en los años 20, que es una escisión del Partido Socialista, y el PSOE, no de forma oficial, pero sí que muchas tendencias ya en los años 10 y 20, planteaban ese derecho de autodeterminación de Cataluña, Vascongadas, etc. ¿Y por qué lo hacían? Porque era una vía para acabar con el Estado español. Cualquiera que pudiese acabar con el Estado, que se creía opresor capitalista, pues era un aliado firme, ¿bien? Y eso de alguna forma, pues también, aunque sea de manera inercial, llega hasta la actualidad, creo yo, ¿bien? Y luego nos queda lo que he dicho, que es la tercera generación de izquierdas, que sería la que ya hemos explicado antes, de la izquierda postmoderna, la izquierda de la sospecha, que fomenta pues la deconstrucción de la realidad, de la nación, de la religión, y también el individualismo, de alguna forma, que esto es algo contradictorio, pero que está ahí, porque las ideologías muchas veces son contradictorias. Por un lado se apela a la sociedad, al pueblo, pero al mismo tiempo la izquierda actual, igual que la derecha actual también, es extremadamente individualista, busca acabar con el concepto católico de persona, que implica comunidad, para crear un sujeto individual soberano. Y eso ya lo hemos dicho, insisto en ello porque es fundamental. Crear un individuo soberano implica destruir todo lo que le vincula al prójimo, la familia, la nación, la tradición, etc. Y otra cuestión también que me viene ahora, que viene a colación de lo que se ha comentado, yo sí que considero que desde que España se descristianiza, comienza su decadencia, el particularismo de las ideologías, ¿bien?, que frente a Dios, que es una referencia objetiva, que crea comunidad, las ideologías ponen ídolos, la libertad los liberales, la nación los nacionalistas, la clase los socialistas comunistas. Luego ya más adelante, en las ideologías de nueva generación, la raza los racistas, el género, la ideología de género, el ultrahumano, el transhumanismo, el animal, el animalismo. ¿Bien? Es decir, que todo eso lo que hace es que pone ídolos frente a la nación, frente a Dios, ¿no?, que era el fundamento de la patria, no de la nación en sentido moderno, sino de la patria. Y eso genera ese conflicto, y es lo que implica que en el momento actual, en el que la sociedad está descristianizada, sea muy complicado generar una comunidad nacional, y puede que, por desgracia, solamente nos quepa el consenso, que es muy distinto. Una nación vertebrada tendría que recurrir a la comunión, y con este enfrentamiento ideológico que existe, solamente cabe el consenso. Por eso puede ser que realmente, antes de conseguir que de nuevo España sea una nación unida, haya primero que evangelizarla. Por lo menos si nos vinculamos al paradigma que he explicado. A lo mejor pues el Espíritu Santo suscita otro tipo de situaciones para el futuro, ¿no? Y termino con esto porque he indicado que he hablado de la izquierda, pero también hay que hablar de la derecha actual y desde hace décadas, desde la Guerra Fría en concreto, que es una derecha que está vinculada al neoliberalismo y el neoconservadurismo, ¿bien?, que son un planteamiento que también de alguna forma asume que las naciones y las identidades están destinadas a desaparecer. Es decir, esto es lo que plantea Fukuyama con la famosa tesis bastante absurda de el fin de la historia, que él mismo también después se desmarcó de ella, ¿no? Pero sí que es evidente que gran parte de la derecha plantea que las naciones, incluso la familia, están destinadas a desaparecer porque el futuro sí o sí será ultraliberal. ¿Bien? Y eso explica, de hecho, también, en mi opinión, y la de investigadores que lo han tratado más a fondo, por qué se ha dejado en España en las últimas décadas campar a sus anchas al nacionalismo periférico. No solamente es por lo que decíamos antes, que la culpable es la izquierda, se podría decir, sino también por esto, porque se entendía que ser nacionalista era algo
que la lógica de los tiempos iba a destruir, que no tenía sentido, que iba a estar el progreso económico para que los nacionalistas se diluyeran, ¿no? Cuando no ha ocurrido eso, sino todo lo contrario. Ha sido un germen que ha ido creciendo hasta convertirse en el monstruo actual. Eso es, sí. Y eso puede ser acción, que tiene otra vez, con lo que decíamos antes, un origen intelectual también, de pensamiento, ¿no? Eso es. El neoliberalismo en este caso. Que bueno, también se puede matizar mucho qué es el neoliberalismo, también eso genera mucha controversia, pero bueno, por simplificar. O yo más que neoliberalismo me gusta hablar de el liberalismo de la sociedad abierta, por alusión a Karl Popper y a Soros, que son sus principales, el primero intelectual, creador, y el segundo difusor. Así que, como decía Chesterton, el hombre que ha dejado de creer en Dios acaba creyendo en cualquier cosa. Sí, yo soy firme partidario de esa idea. Y de hecho, en el ámbito historiográfico, en la academia, en la universidad, sí que se habla muchísimo y se estudia muchísimo además que el nacionalismo es una religión de sustitución. Eso está teorizado y está muy asentado, pero no se habla tanto, yo creo que sí que está en evidente, de que no solamente el nacionalismo es una religión de sustitución, sino que también lo son las demás ideologías. El liberalismo, socialismo, ideología de género, animalismo, todas ellas. Es la historia un fluir de acontecimientos, un correr de años, de obras y de sucesos, con un origen y un fin determinados. El historiador se sirve de fuentes escritas con las que demostrar los hechos, pero la exposición de la historia implica un relato, una narración. Los hechos en sí no significan nada, hace falta un sujeto que les dé significación. El historiador lleva a cabo entonces una hermenéutica, una interpretación cuyo carácter subjetivo es el acicate de la polémica, de la confrontación dialéctica. Las leyes de memoria, primero histórica y después democrática, impiden este debate, vetando determinados segmentos de la historia de España, sobre los que el poder quiere imponer una narración sesgada y deformada. ¿Cómo afronta, Juan, un profesor de historia esta situación? ¿Es realmente una amenaza a lo que antes tú has mencionado, la libertad de cátedra? Pues en gran medida sí, que se intenta que sea de esta forma, ¿no? Es por lo que decíamos al principio, de que si el ser humano es histórico, quien controla la historia controla al ser humano, ¿no? Es lo que está detrás de todas estas leyes, que aunque se llaman de memoria democrática, pues ni son de memoria ni democráticas, ¿no? Más bien, más que memoria, sería Alzheimer, porque es un olvido selectivo, es una ocultación conscientemente buscada de una parte de la realidad. Monopolio también. Eso es. Y que de hecho me viene ahora a la mente una frase de Ernest Renan, este pensador del siglo XIX, francés, que él decía que para construir una nación tan importante es recordar unos acontecimientos como olvidar otros. Porque de hecho eso él decía como algo positivo. Él quería construir una identidad para Francia y planteaba exaltar unos acontecimientos y que otros se olviden. Pues bien, esto, que quieren construir una nación española que está centrada, o fundamentada, mejor dicho, en una ideología concreta, en este caso la del poder, pues tienen que, desde ese poder, construir, haciendo que se olvide la parte que no les conviene. Por eso es por lo que digo que más que memoria es Alzheimer, ¿no? Y no es democrática, evidentemente, porque es todo lo contrario, totalitario. Claro. Es una dictadura del pensamiento. Eso es un pensamiento único, sí. Es lo que Ortega llama particularismo, que significa creer que lo que es particular mío es la verdad, no es una perspectiva que yo tengo y que puede enriquecer la perspectiva de otros, sino que es la verdad absoluta. Y que como es la verdad absoluta, tengo que imponerse a todos los demás, lo quieran o no. Porque de hecho, también sigo hablando a Ortega, lo siento, pero siempre tengo que hablar. Vamos, es bien, un gusto. Y bueno, también que Ortega, él, dice, sin ser real católico, él plantea que de alguna forma quien mejor define lo que es la verdad es la teología cristiana con el concepto de apocalipsis, ¿no? de aletheia. Porque verdad significa aletheia en griego, que significa apocalipsis, desvelamiento, revelación, eso es, sí. Revelación y desvelar. Que bueno, entre paréntesis hay que decir, que esto lo leí hace poco, que hay autores que dicen que esto es una etimología equivocada, pero bueno, eso es un debate que ahora no, yo tampoco estoy capacitado para entrar en ello, ¿no? Pero bueno, en todo caso, lo dicen Ortega, Heidegger y Julián Marías, Benedicto XVI también se lo he leído, así que seguramente sea cierto, pero bueno, verdad es desvelar. Sí. ¿Y esto qué implica? Dice Ortega, que la verdad la tiene Dios. Él es la perspectiva absoluta. Los seres humanos estamos condicionados por la circunstancia que implica que tengamos una perspectiva ante esa verdad.
Y por eso es importante juntar perspectivas. Bien, pues eso es por lo que es importante el debate histórico. Porque yo tengo una perspectiva, como orteguiano, por ejemplo, y como interesado en el debate de las ideas, que no es necesariamente la verdad absoluta, y que tengo que complementarlo con la perspectiva de otros historiadores. Y de hecho también habrá historiadores que también sean orteguianos como yo y tengan otra visión distinta. Es decir, que la historia implica debate, sí o sí. Solamente Dios conoce al 100% la realidad. Los seres humanos tenemos la ayuda de la revelación, que ya es muchísimo y es fundamental, pero la razón es limitada. La ilumina la fe, pero el debate siempre es importante para llegar a la realidad. Bien, esto lo digo porque la ley de memoria democrática, por imponer una verdad histórica, es un ejercicio de destrucción de la esencia de la historia, que es debate. Y bueno, pues ya que has citado a Dios como desde su omnipotencia, como centro de la historia, siendo todo cuanto ha sucedido en el mundo y en la historia regido y gobernado por la divina providencia, Juan, un profesor cristiano, ¿está obligado a explicar la historia desde esta perspectiva trascendente? Yo creo que sí que es fundamental. Y precisamente porque el cristianismo es la religión de la historia, con mayúsculas. Es decir, que esto a veces incluso los católicos no lo conocen o se nos olvida, no nos lo enseñan, pero la idea de que hay un principio y un fin, un alfa y un omega, que hay una historia, eso es una idea cristiana. Que los griegos no la tenían, para ellos el tiempo era cíclico, también para los romanos, también para los paganos de América, para los paganos de Asia, el hinduismo también tiene esa percepción, de ahí la idea de encarnación, de reencarnación, que es todo lo contrario, sí, eso es. Un error muy importante. Reencarnación. Eso es. Y también, de hecho, los neopaganos como Nietzsche, pues también recurren al eterno retorno, es decir, que la historia es un concepto cristiano, judío y luego cristiano. Y Jesucristo se encarna, se hace historia, que eso daría también para hablar de muchas cosas, por citar un par. Primero, es decir, después de la caída, Dios no deja al hombre desamparado y prepara un pueblo, y en un determinado momento Dios interviene y entra en la historia. Esto, claro, es el suceso más determinante de toda la historia. Eso es, por eso lo llamamos el año cero. Eso es. Y una cosa tan importante, no solamente prepara al pueblo de Israel, que también es lo primero, sino que tampoco es casual, creo yo, y pues esto, por ejemplo, Benedicto XVI lo comentaba mucho porque él fue un gran intelectual, Ratzinger, que justo el momento que hemos llamado año cero es el momento en el cual Roma está completamente pacificada. Eso es, la Pax Augusta, que es cuando el derecho romano se ha difundido por todo el mundo conocido, que está unificado y preparando lo que luego será la evangelización. Incluso hay paganos, como el caso de Virgilio, por ejemplo, cuando en una de las églogas habla de un niño que vendrá a redimir al hombre, que casi intuyen, ¿verdad? Sin conocer al pueblo hebreo, intuyen el nacimiento de un Salvador. Eso es. O también, si vamos a la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, están representados a un lado los profetas de Israel y en el otro las sibilas, ¿no? También profetisas que desde el mundo clásico habían profetizado, entre comillas, la llegada de un Mesías. Y quería decir, no solamente de Roma, también ocurre, esto es más debatible, pero bueno, yo es lo que pienso, que en torno al año cero, aproximadamente, es cuando el pensamiento racional, la filosofía, ha dado todo de sí, antes de la revelación, con los estoicos, que son más o menos de esta época, que son de origen griego, pero eso en Roma. Casi preparan las tesis cristianas, ¿verdad? Que no es casualidad que en ese momento es cuando Grecia, Roma y Jerusalén se integran desde la revelación cristiana, Jesucristo. Y eso dará lugar pues, a una transformación del mundo sin precedentes, porque otra cosa que implica la historia, el que el cristianismo sea una religión histórica, es que Jesucristo transforma la historia de las personas que han tenido un encuentro con él, pero también transforma las estructuras del mundo, porque esas personas son comunidad y también van transformándolo todo, ¿no? Es el reinado social de Jesucristo. Eso es, que también es una cuestión que creo yo que por influencia del protestantismo, los católicos muchas veces pues olvidamos, que no es cierto esto de que los primeros cristianos fueran santos, muy buenos, luego llegó Constantino, entró una corrupción que duró siglos y siglos, toda maldad, hasta... Es una idea falsa. Totalmente falsa, ¿no? En cuanto que el hecho de... en cuanto la Iglesia se institucionaliza, se corrompe, ¿verdad? Sí, eso es, no, para nada. Que no solamente porque ya los 12 apóstoles eran pecadores, como todos los de nosotros,
que había mártires pero también apóstatas en las persecuciones, es decir, el ser humano es pecador siempre, pero lo que quiero decir es que el cristianismo, cuando construyó la cristiandad occidental, hoy en día en ruinas, no sabemos en el futuro si habrá, como decía Maritain, una nueva cristiandad, otra cosa distinta, no lo sabemos, ¿no? Una restauración, eso quizá. es, sí, como decía John Senior, si no recuerdo mal, no sabemos qué será, eso es el Espíritu Santo, bien, o a pequeñas comunidades hoy en día que tampoco sabemos cuál será su papel en la historia, eso es providencia. Pero lo que es cierto es que esa cristiandad sí que acabó con aberraciones que se han tomado como de sentido común durante milenios y que hoy en día no son sentido común porque el cristianismo lo evitó. Por ejemplo, la esclavitud, que tardó mucho en acabarse con ella, pero que lo raro y anormal no es que en Occidente hayan existido esclavos, sino que lo raro y anormal es que en Occidente se haya acabado con la esclavitud, que en otras civilizaciones ha permanecido hasta el día de hoy, incluso en algún lugar, ¿no? O, por ejemplo, otra cosa que no se habla mucho de ello, en la antigua Roma estaba institucionalizada la pederastia. Pues eso también es algo que el cristianismo acabó con ello. O la cosificación de la mujer. También podemos hablar mucho de estas cuestiones, ¿no? Es decir, que el cristianismo transforma la historia. Y ya para pues, ir terminando un poco, pues indicar que en el caso concreto de España, pues ocurre que la historia de España, yo creo que no es solamente la historia de sus héroes, sino también la historia de sus santos. Es decir, que muchas veces se habla, y también hay que hacerlo, pues de Don Pelayo, el Cid, pues no sé, Blas de Lezo, cualquier otro héroe que es importante, pero a España como nación la han forjado santos y héroes, por citar algunos. Las santas Justa y Rufina, entre otras muchas de la época hispano-romana, que prepararon la evangelización. También San Isidoro, que es un personaje que hay que conocer mucho, porque San Isidoro es el que crea una concepción del poder de la comunidad política católica que durante siglos impregnará la legislación española. Defiendes en la breve historia que San Isidoro es el primer renacimiento. Eso es, el primer renacimiento. Cultura occidental. Eso es, que luego se traslada al renacimiento carolino y al otoniano, ¿no? O otónida, perdón. Y de hecho San Isidoro, su pensamiento, bueno, a través de la Escuela de Salamanca después pasó a llamarse, fue conocido en el mundo absolutista protestante o absolutista católico, que es una perversión esto de la tradición católica, como la doctrina española. Bien, pues esto viene de San Isidoro y otros intelectuales santos que lo han forjado. O también quería citar a Isabel la Católica, ¿no? Es decir, que no sé si lo que voy a decir es un poco exagerado, pero en mi opinión, después de la Virgen María, la mujer más grande de la historia es Isabel la Católica, que está en proceso de beatificación, canonización, y que esperemos que llegue pronto esto. Es decir, que la Virgen María dio un sí al ángel que transformó para siempre la historia, e Isabel la Católica también dio un sí a su conciencia, ¿no? Porque ahora nos parece muy sencillo esto de la llegada a América, pero Isabel se lo jugaba todo, gran parte de su dinero, prestigio, el futuro de España, que estaba por el norte de África y no por las Indias, y ella pensó en su conciencia todo lo que podría implicar llegar a las Indias arriesgando su dinero para ello, y llegó hasta América. Y eso es providencial también, porque no hay que olvidar que en torno al siglo XVI el catolicismo parecía destinado a desaparecer, como ocurrió también en otros momentos en la historia anteriormente, por ejemplo, con las invasiones bárbaras. Con el levantamiento de Lutero. Eso es, cuando ocurre no lo que se llama la reforma protestante, sino la reacción, ruptura. La reacción. Yo lo llamo ruptura protestante, ¿sí? O directamente la herejía. Eso es, o herejía, sí. Pero que no es una reforma. La reforma fue la que hizo Isabel la Católica, con Cisneros. Fue una ruptura. Totalmente equivocado. Eso es, y los términos hay que manejarlos muy bien en historia también, y ser preciso con ellos. Y eso pues permite la evangelización de América, también de Filipinas, que a veces se nos olvida, de territorios de África como Guinea, y crear toda una civilización católica, con una concepción del hombre muy precisa, que es muy distinta de la concepción del hombre que tienen protestantes, musulmanes e ideólogos. Y termino ya, pues por no seguir enrollándome mucho, pues con que... Habla todo lo que quieras, porque es un gusto escucharte, Juan. Bueno, pues que otra frase de Ortega, que él plantea que la historia de la humanidad es la historia de la lucha por la definición del hombre. Es decir, que en base a la idea del hombre que tengamos, se construirán después los proyectos políticos, sociales, económicos, etc. Y el catolicismo tiene una visión muy precisa del hombre, que se puede resumir diciendo que
el ser humano es una persona, no individuo, persona, redimida por Cristo de forma directa y que tiene capacidad para obrar el bien con ayuda de la gracia. Esto se opone al fatalismo, al fideísmo, al colectivismo y a muchas más cosas. Y es una visión... Y funda la libertad del hombre. Eso Claro. es, funda la libertad del hombre. Y por eso, y ya sé que voy a terminar con esto, también quiero reivindicar como un acto providencial que cambia la historia el Concilio de Trento, que, como decía Menéndez Pelayo, fue tan ecuménico como español, porque fueron Melchor Cano y grandes teólogos españoles los que lo protagonizaron, ¿no? 1545-1563. Hoy en día está muy de moda, incluso entre católicos, atacar el Concilio de Trento, como si a lo mejor el Vaticano Como oscurantista, II, sí, eso es, retrógrado. como sí. si el Vaticano II pues fuera contra Trento, pero no, la Iglesia se desarrolla, es como un árbol, que así definía Newman, no anula lo anterior, sino que lo supera. El concilio, estructura orgánica. Eso es. De hecho, Pérez Reverte, pues hay un vídeo que además ha circulado mucho por redes, en el que en una entrevista que le hace Gabilondo, dicen los dos, Gabilondo, que además él fue fraile previamente, que sabe mucho de teología, por lo tanto, que España se equivocó en Trento. De hecho, también recuerdo un maestro que tuve en la universidad que siempre decía la maldita contrarreforma, ¿no? Como si la decadencia de España viniese de la Reforma Católica, que por cierto, esa generación de liberales progresistas que decía antes defendía esto, de que la decadencia viene con la reforma, con la llamada contrarreforma. Pero lo que quiero decir es que allí es cuando se proclama esta idea del ser humano que he dicho antes, de que somos seres creados por Dios, redimidos personalmente y libres. Bien, eso frente al fatalismo protestante y también musulmán. Es decir, que es un momento estelar en la historia de la humanidad. Por último, Juan, no quisiera despedirte sin antes tratar brevemente, ha salido ya en algún momento de la conversación, pero me gustaría que nos hablaras un poco de la leyenda negra y cómo los historiadores actuales, sobre todo españoles, Roca Barea, Marcelo Gullo, Julián Juderías, en las últimas décadas habéis revisado esta losa que cayó sobre nuestra historia, sobre nuestra cultura. La leyenda negra afecta a la conquista de América, pero también a la guerra civil y a los años del franquismo. A causa de esta operación de propaganda llevada a cabo por los enemigos de España, son estos periodos, la conquista de América y los años del franquismo, los más difíciles y conflictivos de enseñar a nuestros adolescentes. Bueno, yo no diría que son difíciles, porque realmente el tema en concreto del descubrimiento, conquista y evangelización de América es un tema apasionante, ¿no? Y la cuestión de la guerra civil y el franquismo, dentro de lo trágico que fue este conflicto civil, pues es también un tema que, por ser de mucha actualidad, también interesa muchísimo a los estudiantes, ¿no? Puede ser conflictivo, pero un profesor que de forma objetiva se acerca a los hechos, pues no tiene por qué generar ningún tipo de malestar en este sentido, ¿no? Y en cualquier caso sí que es algo apasionante, como digo, ¿no? En el caso de América, ¿no? Que ya lo hemos dicho antes brevemente, ¿no? La monarquía hispánica es una nueva Roma que crea toda una civilización, con todo lo que eso implica, ¿no? Y personalmente yo recuerdo que cuando yo estudiaba en el colegio e incluso en la universidad también, de hecho, pues era raro hablar de la leyenda negra. Era un concepto que está sentado desde Julián Juderías. Pero estaba empapado todo, empapado los libros de historia. Eso es, siempre sí. Y que sí que había personas, de hecho americanistas, de hecho en la propia universidad, que veían que existía esa leyenda negra que había que desmontar, ¿no? Y desde hace unos años, desde Roca Barea, que hay que citarla porque es ella la que abrió el melón, como se dice, pues el concepto de leyenda negra está totalmente en el debate historiográfico, en los libros de texto, medios de comunicación, hasta en musicales, en todas partes. Bien, es un concepto que está por suerte, pues revisando, estudiándose, sí. Exactamente. Claro, y yo tengo que decir, pues que yo en un principio fui un poco escéptico, en tanto que pensé que muchas veces se caía en la leyenda rosa, ¿bien? Que frente a la leyenda negra, la leyenda rosa. Pero realmente, cuanto más se ha ido leyendo, más se lee sobre hechos objetivos que ocurrieron en el pasado, más se ve que, a pesar de que evidentemente hubo errores, eso es, por supuesto, porque eso es abusos puntuales. Eso es,
claro, porque eso está en la naturaleza humana. Exactamente. Pero que sí que hay elementos que son estelares en la historia de la humanidad, ¿no? Por decir algunos, pues, algún dato concreto, que ya se sabe, bueno, tampoco voy a descubrir nada, pero Hernán Cortés, cuando llega a América, conquista un imperio de millones de personas, porque gran parte de esos millones de personas le ven como un libertador. Es decir, que no es Simón Bolívar el libertador, sino que es Hernán Cortés realmente, ¿no? Exactamente. Que Él contaba con un ejército de indígenas. De hecho, un mexicano, Vasconcelos, escribió que la conquista de América la hicieron los indios. Y también añado yo, ni mucho menos compararme a él, la lucha por el imperio español contra los independentistas criollos le hicieron también los indios en gran medida. Esto es otra cosa que también se oculta muchas veces, pero que gran parte de los indios, la inmensa mayoría, los indígenas, apoyaron a la monarquía hispánica frente a los criollos, que traían las ideas ilustradas que les hacían daño, ¿no? Y podríamos dar muchos datos concretos, particulares, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando se crea Harvard, la famosa Harvard, que es la primera universidad que crea el Imperio Británico en Norteamérica, es en 1636. Para entonces ya había 10 universidades en la monarquía hispánica. La primera, de 1538, si no recuerdo mal, en Santo Domingo. Y universidades, por cierto, en las cuales podían también estudiar los indígenas, lo cual no era posible en el racista mundo protestante de Inglaterra. Un colono inglés u holandés, cuando llegaba a la costa americana, lo primero que hacía era levantar una lonja de esclavos y fundar un banco. Eso es. Mientras que los españoles, pues, llenamos las grandes ciudades levantadas por nosotros mismos de hospitales, grandes templos y universidades. Eso es, que bueno, eso sería otro tema que ahora entraremos en ello, pero que España construye ciudades como Roma porque civiliza, no crea colonias como hacen Inglaterra y Holanda. Que es un imperio sintetizador. Eso es, un imperio que va asimilando. Generador, como decía Gustavo Bueno, ¿no? Sí. Y otra cosa también a colación de esto, cuando en Estados Unidos se legaliza el matrimonio interracial es en 1967, si no recuerdo mal. Por el contrario, en España es en 1503. Y hay muchísimos datos, de muchos ejemplos, ¿no? El propio Cortés, a sus capitanes, Alvarado, por ejemplo, les hizo casarse con princesas indígenas, ¿no? Y su hijo Martín Cortés estudió en Salamanca. Eso es. Y si no recuerdo mal, combatió. Y fue nombrado heredero. Eso es. Y luchó en la revuelta de las Alpujarras, si no recuerdo mal, junto con el Inca Garcilaso, que era peruano. Era de madre inca y padre conquistador, ¿no? O también otro nombre que también se oculta muchas veces, que estos los digo todos en los libros, Isabel Moctezuma. Isabel Moctezuma era la hija de Moctezuma, que se casó con varios españoles, varios porque quedó viuda, y que murió siendo plenamente parte de la corte hispánica, y que además fue una entusiasta difusora del catolicismo, ¿no? Bien. O bueno, podemos decir muchas cosas. La controversia de Valladolid, que también es más conocida. Pero por terminar con otro acontecimiento que también me parece muy importante y que es menos conocido, pero muy significativo, el Tratado de Acobamba, 1556. ¿Que esto qué fue? Que un descendiente de los incas, que era Sayri Túpac, se alzó en contra de los españoles, contra Gonzalo Pizarro. ¿Y qué ocurrió? Que Felipe II dio la razón al Inca, a Sayri Túpac, contra Pizarro, que fue ejecutado. ¿Por qué? Porque Felipe II entendía que la verdad objetiva estaba del lado de esos indígenas, incas, que habían sido, en este caso, maltratados por españoles. No anteponía la raza o la metrópoli a la supuesta colonia, sino la verdad objetiva, porque los incas eran también parte integral del imperio, ¿no? Que de hecho la nobleza incaica emparentó con la española. Sobre eso también se ha escrito bastante en los últimos años, ¿no? Y de hecho, también como dato curioso, si vamos al Palacio Real de Madrid, en el Palacio Real están, como se sabe, colocados todos los reyes españoles, desde Don Pelayo, etcétera, los que vienen también los condes catalanes, etcétera. Entre los muchos reyes que hay allí, están también en un lugar de honor Moctezuma y Atahualpa. ¿Por qué? Los grandes caudillos. Eso es, porque también el título de Tlatonay, el título de Inca, Tlatonay es el que tenía el emperador azteca, los asumió el rey, el emperador de España. Y la nobleza incaica y azteca emparentó con la española, se integró en pie de igualdad. Es decir, que todo esto que son cosas que son muy interesantes para contar, y hay muchas más anécdotas que no hay tiempo de contar, ¿no? Y en el caso ya, para terminar, de la guerra civil y el franquismo, pues un poco lo que hemos dicho antes al hablar de la ley de memoria histórica, pues que es fundamental
pues entenderlo con sus luces y sombras, ¿no? Exactamente. Es decir, que evidentemente hay cuestiones negativas, pero también hay cuestiones positivas, ¿no? Y la guerra civil es una tragedia, pero que no podemos culpar solamente a un bando de ello, ¿no? De hecho, yo la interpreto pues como la consecuencia última del particularismo ideológico que genera la ruptura de la cristiandad y la emergencia de las ideologías. Bien, cuando ya no es posible la comunidad, solamente cabe el consenso en un Estado liberal. Y cuando no es posible el consenso por sectarismo ideológico, estalla el conflicto de forma pues casi irrevocable, ¿no? Por desgracia no tenemos tiempo para más. Estaríamos toda la tarde continuando esta conversación, pero el programa se haría interminable y por algún lugar hay que cortar. Muchas gracias, Juan, por visitar el colegio y compartir con nosotros este rato de conversación y reflexión. El conocimiento de la historia es uno de los pilares que deben sostener la mejor formación del intelecto y del espíritu. El pueblo que desconoce su historia está condenado a repetir sus mayores errores. Escribe Cervantes en el capítulo 9 del primer libro del Quijote: deben ser los historiadores puntuales, verdaderos y no nada apasionados, y que ni el interés ni el miedo, el rencor ni la afición no les hagan torcer del camino de la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Es la historia madre de la verdad. Es la verdad la que garantiza nuestra libertad. Esto lo sabía muy bien Miguel de Cervantes, que sufrió 5 años de cautiverio en Argel. Y a todos vosotros, padres, abuelos, alumnos, profesores, técnicos que pertenecéis a la gran familia Pasteur, y también a los espectadores que seguís con interés nuestras redes sociales, a todos queremos agradeceros vuestra atención en este 10º programa de Espacio Pasteur, una escena dedicada a la palabra en torno a la educación de nuestros hijos, niños o adolescentes. Hasta la próxima.